Las pruebas más impactantes sobre la existencia de Dios no siempre vienen de la religión, sino de la filosofía. Ibn Sina, un genio cuyos escritos fueron estudiados por siglos en Europa y el mundo islámico, formuló un argumento tan sólido que aún hoy sigue dando de qué hablar. ¿Es posible demostrar la existencia de Dios con pura lógica? Hoy en Camino Divino exploramos la fascinante prueba del veraz y su impacto en la historia del pensamiento. Ibn Sina, o como se le conoce en Occidente, Avicena, fue un filósofo persa musulmán que dejó una marca gigante en la historia. No solo influyó en la tradición intelectual islámica, sino que también impactó el pensamiento europeo, ayudando a dar forma a la escolástica. Además, su libro de medicina fue tan importante que se usó en Europa como texto de referencia hasta el siglo XVIII. Pero lo que realmente lo hace destacar es su famoso argumento sobre la existencia de Dios. Basado en la idea de que algunas cosas existen por necesidad y otras por casualidad, su prueba del veraz es una de las más impresionantes en la historia de la filosofía. Para él, Dios es la existencia necesaria, una idea que estamos por explorar a fondo en este recorrido. Si miramos a nuestro alrededor, todo lo que vemos existe, pero podría no haber existido. A eso se refiere Ibn Sina cuando habla de lo contingente, cosas que dependen de otra para estar aquí. En árabe, él lo llama existencia posible, porque básicamente podrían haber surgido o no, y nada en su naturaleza obliga a que existan. Su existencia depende de algo más, es decir, tienen una causa. También hay cosas que simplemente no pueden existir, como un cuadrado redondo. No importa cuánto lo intentemos, no podemos imaginarlo porque es una contradicción. Pero como eso no tiene relevancia para el argumento de Ibn Sina, podemos dejarlo de lado. Por otro lado, podría haber algo que simplemente tiene que existir sin depender de nada más. A esto Ibn Sina lo llama existencia necesaria, algo que no fue creado ni causado por otra cosa, sino que existe por sí mismo. Si miramos el mundo que nos rodea, casi todo parece depender de algo más para existir. Pero cuando Ibn Sina habla de causa, no se refiere solo a que yo existo porque mis padres me tuvieron, o que una mesa existe porque alguien la fabricó. Va más allá. Yo existo porque cada parte de mi cuerpo está en su lugar, porque respiro aire, porque la temperatura del planeta es la adecuada para que pueda vivir. Y cada una de esas cosas, a su vez, también depende de algo más. En otras palabras, todo lo que conocemos necesita de otra cosa para existir. Ninguna de estas cosas existe necesariamente por sí mismas. No hay nada en su naturaleza o esencia que nos diga que tienen que existir. Como dijo Ibn Sina, aquello a lo que la posibilidad pertenece en esencia no viene a la existencia por su esencia, ya que en tanto que es existencia posible por su esencia, no es más apropiado que exista que no exista. Así, si su existencia o inexistencia se vuelve más apropiada que la otra, es debido a la presencia o ausencia de algo determinado. Se sigue entonces que la existencia de toda cosa posible proviene de otra cosa. Si todo lo que conocemos depende de algo más para existir, surge una gran pregunta. ¿Absolutamente todo es así? ¿O habrá algo que exista por sí mismo sin necesidad de otra cosa que lo sustente? Ibn Sina se propuso responder precisamente esta cuestión. Algunas personas podrían argumentar que todo lo que existe es contingente, es decir, que todo depende de algo más para estar aquí. De hecho, ciertos filósofos budistas de la escuela Madhyamaka llegan a afirmar que, en última instancia, nada existe de manera independiente. Pero dejando de lado esa perspectiva, volvamos a lo que plantea Ibn Sina. Cualquier cosa que exista por casualidad o dependencia debe haber sido causada por algo más. Y aquí solo hay dos opciones. O fue causada por algo que existe necesariamente, es decir, algo que no depende de nada más, o fue causada por otra cosa contingente. Algunas personas podrían argumentar que todo lo que existe es contingente, es decir, que todo depende de algo más para estar aquí. De hecho, ciertos filósofos budistas de la escuela Madhyamaka llegan a afirmar que, en última instancia, nada existe de manera independiente. Pero dejando de lado esa perspectiva, volvamos a lo que plantea Ibn Sina. Cualquier cosa que exista por casualidad o dependencia debe haber sido causada por algo más. Y aquí solo hay dos opciones. O fue causada por algo que existe necesariamente, es decir, algo que no depende de nada más, o fue causada por otra cosa contingente. Mira ahí, ya tenemos la base de todo lo que existe. Pero la mayoría de nosotros, desde una perspectiva más racional y científica, estaríamos inclinados a pensar que todo sigue una cadena de dependencias. Tomemos, por ejemplo, un micrófono. No existe por sí solo, sino que es el resultado de materiales como plástico y metal que fueron ensamblados. Y esos materiales también dependen de otros factores, como su extracción, procesamiento y transformación. Y si seguimos ese razonamiento, nos encontramos con que cada elemento de la realidad es contingente y está conectado a una causa previa, formando una cadena aparentemente infinita de dependencias. Entonces la gran pregunta es, ¿esta cadena tiene un final? ¿O debe haber algo que rompa el ciclo y exista por sí mismo? Podríamos decir,
En algún punto debe haber algo que detenga esta cadena de dependencias, algo que no dependa de nada más. Si llegamos a esa conclusión, básicamente hemos aceptado la existencia de una existencia necesaria, y el argumento estaría resuelto. Pero Ibn Sina no se detiene ahí. En lugar de aceptar simplemente que todo es contingente, se pregunta: ¿y si el universo en su totalidad fuera necesario? Es decir, aunque cada cosa dentro de él dependa de algo más, tal vez el conjunto completo no lo haga. A primera vista esto podría parecer una solución lógica, pero para Ibn Sina este argumento no se sostiene. ¿Por qué? Porque un conjunto no es algo independiente, sino simplemente la suma de sus partes. Si cada parte del universo es contingente, es decir, depende de otra cosa para existir, entonces el universo entero sigue siendo contingente. No importa cuántas piezas pongamos juntas, si todas ellas dependen de algo más, el conjunto total también necesita una causa externa que lo explique. Para Ibn Sina, esto significa que el universo no puede ser la existencia necesaria que estamos buscando, sino que debe haber algo más allá de él que le dé origen. Como dijo Ibn Sina, si la cadena de existencia contingente se extiende infinitamente, cada una de sus unidades será posible en esencia, pero como la totalidad de la cadena depende de estas unidades, la cadena también será contingente y necesitará una causa externa. Para Ibn Sina, la única conclusión lógica es que debe existir algo más allá de todo lo que es contingente, algo que no dependa de nada para existir. A esto lo llama existencia necesaria, una realidad que por su propia naturaleza tiene que existir y que no podría no hacerlo. No fue creada ni causada por otra cosa, simplemente es. Este ser, que está más allá del tiempo y el espacio, es la causa no causada de todo lo que existe. Y a esta existencia necesaria, Ibn Sina la identifica con lo que llamamos Dios. Esta existencia necesaria debería tener ciertas características según Ibn Sina. Para que algo sea verdaderamente una existencia necesaria, no puede estar sujeto a las limitaciones del tiempo y el espacio, ya que si así fuera, dependería de ellos y por lo tanto no sería necesario sino contingente. Además, debe ser algo completamente simple y unificado, sin partes que lo compongan. Si tuviera partes, dependería de ellas para existir y eso significaría que también sería causado por algo más. Por esta misma razón, no puede ser un ser material ni tener un cuerpo, porque toda materia está compuesta de elementos más pequeños y al depender de ellos deja de ser autosuficiente. Y finalmente debe ser único. Si existieran dos o más seres necesarios, tendría que haber algo que los diferenciara, lo que implicaría que tienen características particulares que los hacen distintos y por lo tanto estarían compuestos por algo más, lo que los convertiría en seres contingentes y no en una existencia verdaderamente necesaria. Así, Ibn Sina no solo sostiene que debe existir una existencia necesaria, sino que también argumenta que esta coincide con la concepción de Dios en el Islam, especialmente con el principio de Tauhid, que afirma la unicidad divina. Para él, Dios no es solo una posibilidad, sino una necesidad lógica. Este razonamiento, basado en la contingencia y la necesidad, se convirtió en una de las pruebas filosóficas más influyentes sobre la existencia de Dios, dejando una marca profunda en la historia del pensamiento. Y con esto llegamos al final de este fascinante recorrido por el pensamiento de Ibn Sina y su argumento sobre la existencia de Dios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a Camino Divino para seguir explorando juntos las grandes preguntas de la religión. ¿Qué otro tema te gustaría que abordáramos en profundidad? Déjalo en los comentarios, que siempre los leemos. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cuestiona, reflexiona y mantén la mente abierta. Hasta pronto.